Liberales libertarios, ¿cómo les va? Bueno, estoy haciendo un video un poquito más seguido de lo habitual porque quería comentarles algo que es muy interesante. Sobre todo, yo les comenté que se pueden hacer las cosas diferentes para el tema de educación. En lugar de debatir cuánto hay que gastar y cuánto quieren y cuánto les falta y cuánto no les alcanza, ¿por qué no debatimos ahora, a partir de ahora, un gran debate sobre cómo solucionamos el problema de la educación? ¿Y por qué le digo que es un problema? De nuevo estoy en el cuarto de juego de mis hijos, ¿no? Como se darán cuenta. ¿Por qué digo que es un problema? Porque es uno de los rubros que menos ha evolucionado. De hecho, ya lo decía Toffler en la tercera ola, lo volvió a decir en otro libro, después, que siempre me olvido el nombre, el camino de la riqueza o la distribución de la riqueza o algo así, no me acuerdo. El primero de la tercera ola, en el 80 y pico. Dice que la educación es lo más atrasado que puede haber. La educación se atrasó totalmente. Miren, vamos a tomar primero un ejemplo que es la computación y después vamos a tomar el ejemplo de la industria automotriz, que creció mucho menos que la computación. La computación obviamente es una barbaridad lo que ha crecido. Mi primer curso de programación lo hice hace muchos años cuando estaba el sistema 370 de IBM. El sistema 370 de IBM, para que se den una idea, era todo un lugar acondicionado especialmente para eso, lleno de máquinas, con aire acondicionado, un montón de programadores. Más o menos montar eso en aquel momento costaba $1.000.000. Llevado ahora con la inflación del dólar que hubo, son más o menos 10 millones de dólares para montar un centro de cómputos de ese tipo, el sistema 370. El sistema 370 lo tenía la Universidad de La Plata, y después puso uno con el Consejo de Ciencias Económicas, bueno, también los gobiernos tenían, la cooperativa Rivadavia de seguros, ahí en calle, está ahora, en ese momento no estaba, en ese momento estaba enfrente de la Plaza Moreno, ahora está en calle 7 y 47, si mal no recuerdo. Bueno, esos centros de cómputos, el sistema 370 de IBM, tenía ese costo de más o menos 10 millones de dólares, actualizado ahora, con un edificio especial para eso, con aire acondicionado, con todo. Tenía una capacidad de entre 50.000 y 200.000 instrucciones por segundo. En este momento, un smartphone cualquiera, esto que tengo acá, esto que llevamos al bolsillo, que se me cae, lo levanto, que se raya, esto tiene una capacidad 2.000 millones de veces más. O sea, no 2.000 millones, sino 2.000 millones de operaciones por segundo. Fíjense que yo les dije que el sistema 370 de 10 millones de dólares actualizados a hoy, con más toda esa construcción y todos los profesionales que requería y todo, procesaba de 50.000 a 200.000 y ahora estamos hablando de 2.000 millones en este aparatito. ¿Esto qué significa? Que se necesitan unos 10.000 centros de cómputo del sistema 370, 10.000 edificios de esos con aire acondicionado, con profesionales y todo, para hacer lo mismo que hace esto, la misma capacidad de procesamiento. ¿Sí? Se necesitarían 10.000 de esos. Ahora, dijimos que el costo en aquel momento, llevado al día de hoy, son 10 millones de dólares, ¿no? Tomando la inflación de $1 millón en ese entonces, años 70, finales de los 70, lo llevamos al precio de hoy del dólar y más o menos nos da unos 10 millones, tomando la inflación de Estados Unidos. Unos 10 millones de dólares, ¿no? Como mínimo. Quiere decir que el costo bajó 100.000 veces, ¿no es cierto? El costo de montar un sistema 370 o el equivalente. Y la velocidad fueron 10.000. Eso significa que la computación se eficientizó desde el sistema 370, finales de años 70, hasta hoy se eficientizó, creció unos 1.000 millones de veces. O sea que es 1.000 millones de veces mejor y más barato entre el costo y la velocidad, ¿no? El costo y la capacidad. Es 1.000 millones de veces más eficiente que en aquel entonces. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de otra industria que no creció tanto como la computación. Pero así todo, vamos a ponerla en paralelo con la educación, para que nos demos cuenta cómo funciona la educación, lo mal que funciona, comparada con, por ejemplo, la industria automotriz. Finales del siglo XIX, 1890 y pico, 1890 y algo, 1900 y poco, en ese periodo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había menos de 100 coches en la Argentina, ¿no? Tener un coche era para el 0,1% del decil más alto del poder adquisitivo. O sea, los grandes empresarios con conexiones internacionales, los grandes propietarios terratenientes, propietarios de empresas importadoras, exportadoras, podían tener
un coche de esa época. No hablemos de tecnología del coche, hablemos solamente de costo. Si hablamos de tecnología del coche, por supuesto vamos a ir mucho más. Pero vamos a hablar únicamente de lo que bajó el precio de un coche respecto de lo que era antes. En aquel entonces, esa persona era el equivalente al que hoy tiene un jet privado. Es decir, que a principios del siglo XX, en Argentina, podía tener un coche la persona que equivale al que hoy puede tener un jet privado. ¿Sí? Bien. Se han hecho tan baratos los coches, han bajado tanto de precio y han mejorado tanto, además la calidad y todo, ¿no es cierto? Pues no es lo mismo un coche de aquel entonces que un coche de ahora, la eficiencia, el consumo, el desgaste, lo que dura, etcétera, etcétera, ¿no? La comodidad, bla, 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 la velocidad, ni hablemos, bueno. Se ha hecho tan eficiente que hoy prácticamente el 100% de la gente puede tener un coche. ¿No es cierto? O sea, de una persona, un trabajador normal, en un país normal, en este momento Argentina está desfasada, pero supongamos que estuviéramos en una economía normal de Argentina, una persona en cuota se compra un coche perfectamente. O sea que hemos mejorado 1000 veces, porque si era el 0,1% de la población que lo podía tener, como los jets privados, y hoy lo puede tener el 100%, hemos mejorado un costo 1000 veces, más la calidad, la velocidad, el confort, la durabilidad, la baja contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tomemos la educación, en aquel entonces, finales siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? La educación, ¿cómo era en aquel entonces? En aquel entonces era mucho más barata de lo que es hoy al Estado, porque siempre hablando de la educación gratuita para el alumno, que no es gratuita para el que la paga, ¿no? El que la paga es el que la mantiene, el pagador de impuestos. Entonces, la educación hoy por hoy es mucho más cara de lo que era en aquel entonces y de mucho peor calidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la industria? No hablemos de la computación, que ya les dije que fue una barbaridad lo que creció. Hablemos de la industria automotriz, que es una industria que no avanzó tanto. La verdad que no ha avanzado mucho si comparamos con otras como la electrónica, etc. La industria automotriz, no avanzando tanto, se disparó en eficiencia y en bajar de precio para poner al alcance de todo el mundo, mientras que la educación siguió subiendo de precio y bajando en calidad. ¿Y por qué digo bajando en calidad? Y fíjense por qué les digo que es mucho más eficiente la educación antes que ahora. Por ejemplo, teníamos profesores en aquel entonces de la talla de Palacios, de Estrada, de Carlos Bunge, de Joaquín B. González en Derecho. Alfredo Palacios es un socialista, pero no se puede negar que era indudablemente un gran jurista, ¿no? Por lo menos un filósofo del derecho. Teníamos en la Facultad de Filosofía y Letras a Miguel Cané, Paul Gusac, Ricardo Rojas, José Ingenieros. El Colegio Nacional, que hoy es el colegio ese que está totalmente politizado, dedicado a la toma de colegios y todo, el rector de ese colegio, del Colegio Nacional, fue nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. José Manuel Estrada también fue rector allí, fue profesor, no rector, del Colegio Nacional. En la Facultad de Medicina tuvimos a Ramos Mejía, tuvimos a Wilde como profesores. De manera que, bueno, indudablemente la educación antes era una educación muy superior a la que hay ahora, con profesores de altísimo nivel que han dejado legado a lo largo de generaciones, ¿no es cierto? Y hoy, mucho más cara que antes, inclusive no estoy hablando por la inflación, más cara, porque aumentó el costo de la educación en Argentina, se subió el costo para hacer una calidad inferior. Esto sería como que el sistema 370 de computación, para compararlo con la computación, que ya sé que es muy exagerado, pero como si el sistema 370 fuera peor, mucho más lento de lo que era antes y encima costara mucho más millones de dólares, cuando es totalmente lo contrario. Ya les dije que son 1000 millones de veces más barato y eficiente. Sería como que hoy un coche en Argentina lo tuviera menos que antes la gente, porque antes llegaban casi a 100 coches a principios de siglo XX, casi 100 coches había en Argentina para los grandes empresarios, los más grandes, y hoy hubiera nada más que 10 para los ultra mega grandes empresarios, y fueran más lentos y peores, cuando es totalmente lo contrario. De manera que la educación ha ido empeorando y el costo ha ido subiendo, mientras todos los demás bienes y servicios han ido bajando de precio. De manera que hemos tenido un proceso donde por competencia, para poder sobrevivir, las empresas han ido mejorando en tecnología, mejorando en eficiencia, en bajar costo y todo, excepto lo que estuvo protegido por el Estado o en manos del Estado, como es el caso, por ejemplo, como dijimos, de la educación. La educación
es un claro ejemplo de que todo lo que hace el Estado y todo lo que regula el Estado y todo lo que maneja el Estado lo convierte en una mierda, directamente una porquería y carísima. Es una porquería cara. Si hubiese avanzado a la velocidad, no digo de la computación, aunque debería, porque está relacionada. La computación con la educación está absolutamente relacionada y ahora vamos a ver por qué. Pero si hubiese avanzado al nivel que avanzó la industria automotriz, hoy una carrera universitaria no podría costar más que unos centavos de dólar, directamente. Ahora fíjense esto, ¿por qué les digo que tenemos que hacer un gran debate de cómo modificamos la educación? Y tenemos que ir por un camino alternativo, como liberales revolucionarios, que es lo que somos. Y yo, si bien soy un tipo grande, soy un tipo adulto, tengo mentalidad. Mi paso por la facultad fue ingeniería, yo ya lo he dicho muchas veces, y además se nota bastante por la forma de pensar que tengo. Yo veo todo desde el punto de vista de la tecnología. De hecho, estoy escribiendo otro libro. Yo escribí este libro que está acá, Milei y el despertar de los leones, respecto de este proceso que estamos viviendo. Ahora estoy escribiendo otro que habla sobre el efecto de la inteligencia artificial, las posibilidades que tiene Argentina y lo disruptivo que puede llegar a ser. Sobre todo, si Milei empieza a cumplir todo lo que dice y lo que tiene en la cabeza. Si él llega a cumplir el 10% de lo que se propone, de lo que tiene como idea de modelo de país aplicando la inteligencia artificial, podemos llegar a ver un mundo traccionado por Argentina a una gran velocidad, pero con Argentina como protagonista de unos cambios impresionantes en todo sentido. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Y ahora les quiero comentar sobre cómo podemos modificar y por qué debemos modificar la educación para hacerla más adaptada a los tiempos que se vienen, porque los tiempos que se vienen no son las del empleo que conseguís, que te acomodan un poco y te jubilás en esa empresa. El tiempo que se viene es un tiempo que se necesitan profesionales y gente capacitada de otra manera, con otra visión de capacitación. Ya no va más eso de capacitarme como me capacitaba antes, ya no sirve más y no va a funcionar en el mundo del futuro. El mundo del futuro va a ser muy diferente. Entonces, miren este video, por ejemplo. Sushi. Sushi. ¿Cuál es? Su. Shi. U. Ko. Pusiste todas. Ko. U. Ko. Shi. Sushi, ¿no era? Shi. Su. Shi. Sushi. Sushi. Vale. Su. Sí, Shi. Shi. Su. Zu. Zu era el tirabuzón. ¿Qué? No, el tirabuzón, ese. Su. Ese. Ko. 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 Y. You. Oh my god. It works. Let's make some more challenging with less song. Ahora sin sonido, ¿eh? Ko. A ver, ko. No. No. Ko. Es verdad que no tiene sonido. Ko era este. Esa. Shi. You. Shi. ¿Y ahora sí que tiene? Shi. Ah, pero acá no. Claro. Sí, basta. Esa era Shi. U. ¿La tenés arriba? No, arriba. Ahí. Acá. Su. Su. Arriba, no. De nuevo para acá. Esa. Y Ko era acá y acá. Shi. Ushi. 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 Gushi. ¿Qué te dice ahora? Ushi. Lo mismo. Ushi. Prueba con esta. Espera, mira. Ushi. No, Ushi. Esta es es su. que no pone U, Ushi a lo mejor. Ah, a lo mejor es Uzi. Sí. Sí. Ah. Sí. Uzi. Fíjense que ahí mi hijo de 9 años está estudiando inglés en una de las academias de inglés más importantes del mundo, como es Duolingo, donde uno puede aprender inglés, francés, alemán, chino, japonés, lo que quiera, a un costo muy, muy bajo, si no quiere que le aparezca ninguna publicidad, y a un costo de cero, si se banca que le aparezca cada tanto una publicidad, que no, la verdad que no molesta para nada porque no es invasiva ni distrae en el estudio. Simplemente es el costo que uno paga, consumir una publicidad como costo que uno paga para justificar el trabajo que hace Duolingo. Se aprende perfectamente inglés ahí con una didáctica que ha recibido un montón de premios internacionales.
a un costo cero. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar de las MOOCs, ¿no? Las MOOCs son esos plataformas abiertas online que dan universidades de primer nivel, la dan desde Cambridge, Harvard, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Las universidades más importantes del mundo están dando capacitaciones gratuitas, muchas y otras con costos muy bajos, abiertas al mundo, donde se pueden sacar certificaciones internacionales de altísimo nivel, con muy poco dinero e inclusive muchas veces gratis. Además tenemos las inteligencias artificiales, que van a venir como apoyo y profesores tutores individuales. La educación va a ir a un punto donde va a ser una educación punto a punto, individual absolutamente. Ya no va a ser ese alumno que está mirando nada más, sino que una inteligencia artificial te puede hacer de tutor y seguir a ese alumno punto a punto, dándole toda la información que necesita en base a su rendimiento y en base a su tendencia para aprovechar todas sus virtudes y sus defectos, dejarlos como para que su educación se enfoque fundamentalmente en lo que funciona para él, ¿no? Esa va a ser la educación del futuro. Una educación de muchísimo mejor calidad, de muchísimo mayor eficiencia, mejores resultados a un costo muchísimo más bajo. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo, lo que tenemos que empezar a discutir. Por eso yo les voy a decir, y rara vez les digo esto, compartan este video, debátanlo, chárlenlo con todo el mundo, porque tenemos que hacer un gran debate, porque acá se viene un quiebre, una caída del muro de Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un punto de quiebre de la humanidad. Los medios tradicionales, antes el que manejaba la televisión, la radio, por eso el Perón y Hitler y Mussolini sabían perfectamente que tenían que tener en sus manos la televisión y tener cooptados los artistas, porque eran los que llegaban a la gente. Eso lo hizo el kirchnerismo también, pero obviamente ya en la era de internet no le funcionó. Lo único que hizo es que la gente le tome bronca a los artistas, porque ya no funciona más así. Perón, no por casualidad, Eva era una actriz de radioteatros, ¿no es cierto? Buscaba la actuación. Eso ya no va más, porque hoy tenemos esto, ¿no es cierto? Yo estoy acá con un teléfono hablándole a un montón de gente que me está escuchando y esa gente después lo comenta y agarra un teléfono y también se graba un video y se pone un canal y otro se hace otro canal y son miles y miles y miles y millones de canales de YouTube diciendo cosas que ya no las maneja nadie, no puede manejarlas un gobierno, de manera que vamos a un quiebre del sistema que tuvimos antes y vamos a un cambio muy profundo que es la caída del muro de Berlín. Lo que estamos viendo ahora es la invención de la imprenta. Obviamente los gobiernos, acá lo vemos en Europa claramente, están desesperados por tratar de controlar eso y no van a poder controlarlo, es imposible. Así como cuando en su momento se filtró información hacia Alemania comunista, Alemania del Este, se le filtra información que termina volteando el muro de Berlín. De la misma manera, ahora se terminan muchos muros porque se van a ir cayendo por la información que se desparrama a través de las redes y a través de la democratización de la información, que ya es incontrolable para los gobiernos. Fíjense lo que pasa en este momento en Europa. Que acabas de ver ahí arriba, que has deslizado el dedo. Ese contenido está aprobado por la Comisión Europea. No lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido a la Ley de Servicios Digitales que hemos debatido aquí en el Parlamento de Estrasburgo y que va a censurar tu WhatsApp, tu Instagram, tu TikTok y demás redes sociales de todos los europeos para, dicen ellos, combatir la desinformación y el odio. Se genera una burbuja de un mundo que no existe y así se radicaliza la gente. No se ha hablado de hacer transparentes los sistemas algorítmicos predictivos, no se ha hablado tampoco de la defensa de la libertad de expresión, eso no les interesa lo más mínimo, sino que se han preocupado exclusivamente de cómo van a controlar nuestros WhatsApps, de cómo van a modificar algoritmos para que en nuestros móviles aparezca solamente el contenido autorizado por la Comisión Europea. Podemos actuar con la directiva DSA, podemos cambiar los algoritmos. Los algoritmos basados en el clic y en el trazado del perfil aprovechan y explotan la personalidad de la gente y hacen peligrar nuestra democracia. O de crear una red social pública. Esta gente creando una red social pública cuando no logra ni que el wifi de este Parlamento funcione bien. Existe una necesidad de nuevas plataformas, nuevas herramientas moderadas en contenidos veraces y legítimos que prioricen el interés público. Y por lo tanto emplazamos a la próxima comisión a que nos haga llegar una reflexión sobre cómo desde ese ámbito público europeo se pueden crear nuevas plataformas. También han pedido que se identifique tu IP o que las verificadoras puedan eliminar o desmonetizar tu cuenta si compartes o escribes mensajes contrarios a la política de la Comisión. Es decir, si en ese grupo de WhatsApp con tus amigos se genera odio según ellos o pones un sticker, un comentario crítico con la inmigración o el neofeminismo, la nueva ley podrá censurarte sin una sola orden judicial, sin un solo juez. Os recuerdo que esta Comisión Europea, que dice luchar contra la desinformación, está liderada por von der Leyen, una mujer que está junto a su marido investigada por corrupción y que cuando el juez pidió los datos de su móvil dijo que perdió el móvil, que no lo encontraba. Amigos míos, que no os quiero aburrir, las mentiras existen desde antes de que se creara la imprenta en el siglo XV. Hasta Aristóteles hablaba de los bulos, él lo llamaba los entimemas en su libro Retórica, hace más de 2300 años. Pero no
dicen que aparte de por los bulos es también por la radicalización de los jóvenes. ¿Por qué llaman radicales a los jóvenes que denuncian la inseguridad de sus barrios llenos de ilegales, que van al gimnasio o que critican cómo el nuevo feminismo les genera indefensión legal ante una ingrata miserable que les denuncie falsamente? ¿Por qué no llaman radicales a los jóvenes que desparraman pintura roja sobre nuestro patrimonio artístico e histórico? ¿O a los que se hipersexualizan para empoderarse? No, a eso no lo llamamos radicales porque son de los nuestros, claro. Cuando descubrimos el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso de Aldama, otros tantos escándalos del PP y del PSOE, también decían que todo lo que decíamos las ardillas eran bulos, pero no rendisteis. ¿Y cómo podemos no rendirnos ahora? Pues primero no votando a los partidos que apoyan esta basura censora, después con el boca a boca sobre la información real y también descargándote una red social que colabora bastante poco con esta gente, que es Telegram, aunque hace poco les hayan coaccionado deteniendo en Francia a su creador. Nosotros escribimos sin censura en t.me/Alvise-Pérez. Pero sobre todo, aguantas no autocensurándote. Es decir, usa símiles, usa doble sentido, usa ironía, usa inteligencia, pero no dejes de expresarte. Porque ellos han perdido las calles, están empezando a perder las urnas y por eso le da tanto pánico a Internet y por eso quieren censurar Internet. Lucha y, por Dios, no permitas que te cierren la boca. Bueno, fíjense que intentan, bajo todo punto de vista, tratar de controlar toda la información y no lo van a poder hacer. Obviamente, la Unión Europea está tendiendo a convertirse en la Unión Soviética Europea, porque quieren convertirla de nuevo en una Rusia, todo controlado, todo el mundo acá está todo prohibido. Y no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo, por algún lado va a reventar. Tratan de manejarlo todo y no van a poder manejarlo. Y eso incluye a Abascal, ojo que Vox y Abascal son más de lo mismo. Son exactamente lo mismo. Ellos prometen bajar impuestos, libertad carajo y qué sé yo, pero después hacen todo lo contrario. De donde están gobernando no bajaron ningún impuesto. Sacaron los chiringuitos del LGTB, de la mujer, qué sé yo, pero pusieron los chiringuitos de la casa, de la tauromaquia. O sea, son lo mismo. Son más de lo mismo. Y fíjense, Alvise Pérez, cómo está destapando que Vox en el Parlamento Europeo se rasca igual que los otros, afana igual que los otros, miente igual que los otros. Este es el único que me está gustando y que yo veo como punta de lanza que está empezando a romper esa hegemonía de la maldad política que hay en Europa. Alvise Pérez es un chico que escúchenlo, yo le digo chicos porque al lado mío son todos jóvenes, pero Alvise Pérez es un tipo muy interesante para escuchar porque es un tipo que ha encontrado un punto donde es un outsider absoluto, sortea su sueldo igual que Milei, en este momento es eurodiputado, y está destapando ollas y destapando ollas, ya no saben qué más hacer. Le trataron de meter preso el otro día, no pudieron porque tiene fueros. Y trataron de meter preso por revelar información, que él lo único que está haciendo es denunciar, ¿no? Revelar información secreta. Información secreta eran curros, eran afanos que estaban haciendo. Y entonces van a tratar de matarlo incluso. Pero bueno, no lo van a conseguir porque son cada vez más los que están despertando. Se están despertando leones en el mundo. Por eso yo escribí este libro, El despertar de los leones. El despertar de los leones no es solamente por Milei. Es Milei y lo que significa este movimiento de cambio profundo. Bueno, volviendo al tema de educación. Me gustaría que compartan esto fundamentalmente porque es importante que empecemos a pensar ya no cuánto hay que darles a las universidades, sino cómo empezamos a cambiar la educación para hacerla, como fue la industria automotriz o como fue la computación, hacerla más eficiente y más barata, que es lo que debería ser hace mucho tiempo, cuando se viene dando totalmente al revés. Antes era más barata y más eficiente, con un Sarmiento de director del Colegio Nacional, con un Wilde en la Facultad de Medicina, con grandes pensadores en la Facultad de Filosofía o en la Facultad de Derecho, y era más barata. Y hoy es más cara y tenemos los mamarrachos que tenemos, que los vemos todos los días, que le dan premio a Chávez por su defensa por la libertad de prensa. Es una vergüenza lo que es la universidad en Argentina, que son todas, ya lo dije, ¿vieron cómo saltaron los negociados? Yo les dije hace un tiempo que son organizaciones criminales y lo son. Son grupos de gente que se junten para delinquir. Y ahora lo estamos viendo con las auditorías. Son organizaciones criminales. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. No discutir cuánto le vamos a dar y en qué lo gastan, sino cambiar el enfoque de la educación para que la educación sea realmente para todos, no en función de subsidiarla, sino en función de que mejore su eficiencia y se haga mejor y más barata, como hicieron los coches, como hizo la computación, como va a ser todo lo demás. Un gran abrazo a todos y seguimos charlando. Compartan, suscriban, realmente este punto es importante. Y si no, memoricen lo que les estoy diciendo y díganlo como que sea idea de ustedes. A mí no me importa, no es que no quiero que me vean. Lo que quiero es que estas ideas cambien, se deflagren, vayan a todos lados y que mis hijos vivan en un mundo diferente. Pues yo ya tengo la vida hecha y a mí no me importa, yo soy empresario y vivo bien.
Pero mis hijos quiero que vivan en un mundo libre, no quiero que sean unos putos esclavos de todos los políticos. Abrazo grande a todos. ¿Por qué es momento de cambiar? 1. Avances tecnológicos en educación. IAs como profesores personalizados. 24/7 plataformas como Duolingo, que han revolucionado el aprendizaje de idiomas. MOOCs, Massive Open Online Course, gratuitos de universidades top. Coursera, edX, YouTube, con contenido educativo de altísima calidad. Khan Academy y similares. 2. Ventajas de estos nuevos sistemas: costo marginal, cercano a cero, escalabilidad infinita, personalización del aprendizaje, disponibilidad permanente, actualización constante, feedback inmediato.